Ustedes ven en la pantalla las siguientes imágenes. Dicen que son jóvenes, no sé qué tan jóvenes, pero se autoconsideran jóvenes que actúan según ellos por una causa humanitaria a favor de los palestinos y en contra de Israel. Condenan lo que califican un genocidio en Gaza, pero en las calles de Colombia acuden a los ataques y al vandalismo como un método de protesta. Así aparece en este video que ha rondado durante estos 2 días en las redes sociales. La emprendieron contra bienes públicos y locales comerciales luego de una serie de discursos y mensajes incendiarios contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia por parte del presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano. Escuchen. Los que más critican, por ejemplo, la ANDI, y hablo de ella, que es la asociación no de empresarios, porque la mayoría de los empresarios no pertenecen a esa asociación. Los que más critican es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano. Han puesto la codicia por encima de la vida. Y mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y simpatizantes de su gobierno apuntan al empresariado colombiano usando el conflicto en el Medio Oriente, la situación de inseguridad y violencia en su propio país, es decir, en Colombia, para ellos no genera ningún tipo de movilización de rechazo. Nadie protesta por los más de 9.000 homicidios ni por las 60 masacres que dejan más de 200 víctimas este año. Tampoco hemos visto protestas por las más de 300 víctimas de secuestro, las más de 800 acciones terroristas. Estamos en promedio 110 acciones terroristas por mes en Colombia. Y nadie protesta por el asesinato de 151 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y menos ha habido alguna protesta contra las organizaciones criminales por el reclutamiento de 500 niños y adolescentes en Colombia durante 2024, una cifra récord. Oiga, ¿y a ustedes no les llama la atención que ni siquiera una sola palabra por la muerte de Yeimar Gamboa, un joven afro, un joven que apenas comenzaba su vida, 20 años, que quería ser parte de los consejos juveniles, eso sí en un partido de la oposición, no del gobierno? Ni la vicepresidenta afro de Colombia dice una sola palabra. Asesinaron a Yeimar y guardan silencio y nadie protesta. ¿Protestan por Palestina? Mi nombre es Yeimar Gamboa Yepes, soy aspirante al Consejo por el Centro Democrático y el número 8. Yeimar Gamboa estaba en el municipio de Chigorodó, Antioquia, y bueno, las balas asesinas se lo llevaron. Ni una sola palabra, silencio. Un joven afro. ¿Cuántas veces Gustavo Petro no ha dicho tantas cosas de los esclavistas, de los que odian a los negros, de... No. Para Yeimar no hay ni una palabra, porque Yeimar era del Centro Democrático, no era de su gobierno, ni de su partido político, ni de sus afines. Así comenzamos el programa La Noche, con todo este tema, con todas estas estigmatizaciones y con una serie de ataques y de violencia contra quienes todos los días salen a trabajar a su negocio. Los violentos efectos de esa estigmatización por parte del presidente Gustavo Petro contra Israel y contra el pueblo judío. El discurso del mandatario colombiano no solo se quedó en las calles de Nueva York, desde donde pidió, recuerden ustedes, a los soldados de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del presidente Trump, lo que es considerado un crimen federal. Después de esas polémicas declaraciones que le costó la visa a Petro, él ha llegado a Colombia a intensificar narrativas, ya no tiene ningún pudor, ya él tomó la decisión de estar a un lado, no al lado de los colombianos, sino a un lado, al suyo y al que él considera que es, lastimosamente, muy cercano a los criminales. Y todo ser humano que ponga la codicia por encima de la vida o la ganancia le hace mercancía por encima de la persona humana, tiende a ayudar a que la gente se mate entre sí. La paz implica amor y la paz y el amor implican ayudarnos.
Ya son 2 días en los que protestas pro-palestinas, azuzadas y respaldadas por el mandatario colombiano, han terminado en disturbios en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá, la capital de Colombia. Los manifestantes tomaron como principal punto de concentración los edificios de la ANDI. Estamos hablando de la principal asociación de empresarios de Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. De manera que nosotros sí le hacemos un llamado a esos activistas para que reconsideren su posición, entre otras cosas, porque no podemos dejar manipularnos de aquellos que siempre quieren polarizar a nuestra nación, de aquellos que siempre quieren encontrar un enemigo para poder defender una causa, de aquellos que siempre consideran que Colombia tiene que estar dividida para poder discutir los temas más sensibles que tenemos en nuestra nación, que no son pocos y que requieren de toda nuestra atención y de toda nuestra voluntad. En el caso de Bogotá, encapuchados atacaron y dañaron los vidrios y paredes del Comando de Atención Inmediata de la Policía. Miren ustedes, este CAI de la zona financiera de la calle 72 en el norte de Bogotá. El alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán, de manera categórica, luego de estos actos de vandalismo, le pidió al presidente que le dijera claramente al país si está de acuerdo o no con estos hechos, que son hechos de violencia. Estos no son hechos de protesta, son hechos de violencia contra los otros ciudadanos y contra personas que tienen sus negocios, legítimamente. Ahora, yo quiero aprovechar esto también para hacer una pregunta clara y directa al presidente de la República y al gobierno. Porque esas manifestaciones, de las cuales se derivaron hechos de violencia por parte de algunos de los asistentes, fueron apoyadas ayer y hoy por el presidente de la República, por exministros de su gobierno y también, al parecer, por un contratista de la presidencia de la República. Entonces es importante que el presidente y el gobierno nos digan claramente al país y a Bogotá: ¿están de acuerdo, sí o no, con esos hechos de violencia? Le damos la bienvenida a Esteban Román. Esteban Román es periodista, especialista en conflictos internacionales, analista político. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y las protestas en contra de Israel y en defensa de Palestina se han vuelto un lugar común. Pasan en Colombia, pasan en Estados Unidos, en España también. En las diferentes ciudades ha habido terribles actos de vandalismo, de violencia. Se generalizaron. ¿Por qué cree usted que este tema, que esta causa está generando un foco de atención permanente de personas, de asociaciones, de gobiernos? ¿A qué se debe? En pocas palabras, porque es una moda diseñada así por Hamás, por todas las personas que trabajan alrededor de este aparato de propaganda que se diseña desde Qatar, que es donde están viviendo en realidad los líderes políticos de Hamás y quienes dan la orden de establecer este tipo de conexiones propagandísticas, políticas, diseñar mensajes, hacer toda una labor de comunicación hacia Occidente, porque de eso viven, básicamente de eso viven los líderes que son millonarios y que viven en Qatar y que únicamente tienen a la gente de Gaza como escudos humanos en su enfrentamiento con Israel y también como instrumentos para este aparato de comunicación. Esteban, ¿usted cómo interpreta que mandatarios como el colombiano, como Gustavo Petro, hayan tomado este tema no solamente como plataforma política, sino también como una forma de polarizar, en el caso específico de lo que ha hecho el presidente colombiano, según lo acabamos de escuchar, al señalar directamente, al instigar directamente, en este caso a la ANDI, que es la principal asociación de empresarios de Colombia? Sí, me parece que los presidentes izquierdistas en varias partes de Latinoamérica han visto en Donald Trump un objetivo relativamente fácil para subir sus propias posiciones en las encuestas. No les preocupa lo que pueda suceder con sus países. En el caso de Lula da Silva, por ejemplo, ese fue algo diferente. Él no estaba buscando ese pleito. Trump dio la lucha en contra de él para poder sacar a Jair Bolsonaro y por eso Lula subió en las encuestas, pero fue una consecuencia indirecta. En el caso de Claudia Sheinbaum, ella tampoco busca un confrontamiento, pero el aparato de propaganda estatal dentro del país de México
hace que esta confrontación ficticia con Donald Trump, que en realidad no existe, suba también la popularidad de Claudia Sheinbaum entre su base izquierdista. En el caso de Petro es inaudito porque él está buscando directamente esa confrontación sin preocupación por lo que puede ocasionar con su principal socio comercial, que es Estados Unidos, solamente para obtener esas ganancias políticas que sí han obtenido en México y en Brasil, pero por razones diferentes, no por lo que Petro está haciendo, que sí podría generar un verdadero problema para Colombia. Sí, el tema complejo de esto es que así como se ha centrado la atención en Palestina, se han olvidado otros puntos geográficos muy importantes donde hay víctimas, incluso todavía muchísimas más en proporción, en dimensión, en situación. Pero ya vamos a eso, volvemos a Bogotá. Tal como lo señaló el alcalde Galán, es noticia esa grave denuncia del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, con prueba en mano, revelando que una de las personas que convocó a ese asedio contra la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, ojo, solamente los afiliados a la ANDI. El presidente dice que eso casi no hay afiliados, que es una minoría. No, señor, representa el 54% del Producto Interno Bruto del país, 54% de la producción total de la economía de Colombia están ahí, en la ANDI, porque se le olvida al presidente que le dice que es que quieren la riqueza, que en la ANDI hay asociados que no solamente son los grandísimos industriales, sino que son las pyme, pequeña y mediana empresa que se dedica a la industria, es decir, industrias y empresas que tienen 1, 2, 3, 4, máximo 10 empleados y que todos los meses tienen que responder por esos salarios, dar el empleo, y la ANDI es otro generador de empleo formal en Colombia. O sea que su impacto es muy importante. Pasa que el presidente obviamente los disminuye y les disminuye la importancia porque quiere presentarlo como los grandes señores ricos. No, señor, y eso hay que aclararlo. La ANDI representa no solamente a los grandes industriales que bastante trabajo le ofrecen a Colombia, porque, ojo, porque ser grandes industriales no significa que sean personas malas y que no quieran contribuir con Colombia. Contribuyen con el empleo, pero todas esas pequeñas y medianas empresas que generan de a 1, de a 2, de a 4 empleos son fundamentales para los empleos formales y los que pagan impuestos y los que cotizan para una seguridad social. Entonces no lo disminuya, 54% del Producto Interno Bruto, al presidente le digo yo desde aquí, desde este punto. Quienes convocaron al asedio en contra de la ANDI, que le creen a Petro o que lo hacen sabiendo que dice mentiras, estuvo impulsadas estas protestas violentas por alguien llamado Juan Camilo Villalobos Forero, según la denuncia. A Daniel Briceño quiero darle la bienvenida, concejal, gracias por estar con nosotros. Este señor es un contratista, además del Estado. Explíquenos cómo es que es esta conexión. Bienvenido. Claudia, un saludo para usted, para Jefferson y para Esteban y para todos los que nos ven en la noche. Mire, el señor Juan Camilo Villalobos es uno de los activistas más fuertes del presidente Gustavo Petro. Es uno de los que ha liderado todo este tipo de protestas, pero que ha estado muy activo en todo el tema Palestina. Ellos habían querido venderle al país el movimiento pro-Palestina, como lo dijo la exministra Susana Muhammad, como si fuera un movimiento ciudadano espontáneo. Es decir, que tiene una ideología y tiene unos fines que no tienen nada que ver con el gobierno. Duraron varias horas negando sus vínculos con el gobierno. Sin embargo, después de revisar quiénes habían convocado, encontramos al señor Juan Camilo Villalobos Forero, quien es hoy todavía contratista en el Departamento Administrativo de la Presidencia y que se encarga allí de temas de derechos humanos. Pero además, él ha tenido ya una vinculación casi de 300 millones de pesos durante los últimos meses con el propio gobierno nacional, específicamente en la presidencia, y en la ejecución de dichos contratos, pues se encuentran evidencia de que literalmente le estábamos pagando no solo para hacer lo que supuestamente hace, porque son vergonzosos sus informes, sino para hacer activismo pro-Palestina. Esto no sería pues del todo grave si no fuera porque en estas marchas en contra de la ANDI terminaron más bien en actos de vandalismo, en donde se generó un hostigamiento en contra del empresariado, pero en donde se repartió un mensaje muy claro al país
y es que los empresarios hoy tienen un enemigo muy claro, que es el presidente de la República. Entonces a mí me pareció grave, y hace unas horas estuvo la Procuraduría, luego de nuestra denuncia, haciendo una visita técnica en el Departamento Administrativo de la Presidencia, puesto que lo que provocó el señor Villalobos con su convocatoria, sus marchas, pero también con su hostigamiento, fueron actos de carácter vandálico. Pues ustedes ven en pantalla en este momento el certificado de la ejecución de prestación de servicios, esto de lo que habla el concejal Daniel Briceño. Ahí aparece la prueba donde tiene un contrato hasta el 31 de diciembre de este año por un valor de 96 millones de pesos. Estamos hablando de cerca de $25.000. Ya la Procuraduría, tal y como nos lo indicaba el concejal, luego de esta denuncia, ha ordenado una inspección en el Departamento Administrativo de la Presidencia, Claudia, que es de donde provienen, o por lo menos donde adjudican este tipo de contratos. Prestar servicios profesionales por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario para apoyar las actividades de los subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos en el marco del proyecto de inversión. Sí, yo quiero volver entonces con Esteban Ramos en este tema concreto, porque es muy fácil señalizar o señalar o estigmatizar y poner en el ojo de los violentos, sobre todo en un país tan sumido en la violencia como Colombia, Esteban, a una asociación, en este caso la ANDI, pero también, ojo, que muchos de ellos también pertenecen a FENALCO, a la Federación Nacional de Comerciantes. La Federación Nacional de Comerciantes implica el 80% del empleo formal en Colombia. ¿Qué hace? ¿Qué hace Esteban? Que todos estos gobiernos de izquierda y todas estas mentalidades quieran decir que en nombre de los palestinos cometen estos actos atacando a Israel, y por ejemplo, ¿qué no tiene los muertos de Ucrania que tienen los palestinos, que son muchísimos más? ¿Qué no tienen los de Somalia? ¿Qué no tienen aquellos nigerianos que están siendo masacrados? Llevamos ya cerca de 2.000 masacrados entre el año pasado y este año por ser cristianos atacados por los musulmanes. ¿Qué es lo que tiene esta fuerza de los palestinos que hace que toda esta gente se enfoque en ellos o los use de excusa para cometer sus fechorías? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo interpreta? Sí, bueno, aquí hay dos elementos, creo, paralelos. Uno de ellos es que la izquierda populista, al igual que la derecha populista, en realidad aquí el problema es el populismo que usa cualquier bandera que tenga a su disposición para dividir a la sociedad. Lo que hacen es que crean en las personas, en las naciones, una idea de que son los buenos contra los malos. Es decir, en este caso, el discurso de Gustavo Petro se asemeja bastante al de Andrés Manuel López Obrador, que fue el presidente mexicano anterior y cuya mentor está ahora en la presidencia. Un discurso que básicamente dice: el dinero es malo, las personas con dinero son malas, quienes son pobres lo son porque fueron sojuzgadas por las personas con dinero y por lo tanto ahora tiene que venir una especie de venganza. Y como parte de esa venganza hay que establecer todo un sistema autoritario alrededor del gobierno que nos permita a los pobres, entre comillas, salir adelante. Y esto es una herramienta que utiliza también, por ejemplo, Donald Trump, en el que dice también que todos los que están en lo que él llama la izquierda radical, que no es radical el Partido Demócrata, son sus enemigos. Ahora, en el caso de por qué utilizan este tema de Gaza como bandera, es porque tenemos del otro lado, en los líderes de Hamas saben muy bien que esta es una bandera, esta es una causa que se recibe muy bien por parte de las juventudes y por parte de la izquierda en Occidente, quienes no saben mucho de otros conflictos. Y a veces los medios de comunicación caen en esta trampa de no ver que no hay una gran razón por la que el conflicto en Gaza sea diferente al de otros conflictos. De hecho, es de menor importancia geopolítica, yo lo he dicho en otras ocasiones, mucho menor importancia geopolítica que la guerra en Ucrania, porque ahí sí tenemos potencialmente el involucramiento de potencias nucleares en un conflicto, sino también si lo medimos por el lado de muertos totales, en Ucrania hay más muertos totales. Ahora, cuando se les dice esto a las personas pro-palestinas, dicen, bueno, sí, pero en Ucrania hay más muertos soldados. Los más de 350,000 que hay allá son principalmente soldados. Ok. Entonces quieren medirlo por civiles muertos.
En Sudán son 150,000, principalmente civiles muertos, y una hambruna que afecta a 24 millones de personas, 600,000 de ellas en situación verdaderamente catastrófica, según Naciones Unidas. Entonces, bajo ese mismo criterio, ¿no deberíamos prestar más atención a un país en donde hay 10 veces más población que en Gaza en situación de hambruna? Es ahí donde no se sostiene cuando uno le pregunta a los seguidores de la causa palestina por qué eligen esa causa y no cualquier otra en el mundo, y no saben responder. Hay de todas maneras una campaña de narrativa muy profunda y durante muchos años ejercida por Hamás, además con aliados, con dinero, con infiltraciones precisamente a todas esas comunidades de jóvenes, pueden ser estudiantes, organizaciones, la hay. Aquí el tema también tiene que ver con un odio a Israel. A uno le da mucho pesar, de verdad, a mí personalmente me da mucho pesar con el pueblo palestino, porque el pueblo palestino lo percibo usado para todas las causas, además horribles. Es decir, si hay que ayudarle al pueblo palestino que está entrampado en la mitad de esta guerra tan espantosa, porque están sufriendo, es que están en la mitad de una guerra horrible, una guerra que comenzó Hamás, vamos a partir del hecho que comenzó Hamás, y que Israel ha escalado, sin ninguna duda. Pero ¿cómo los usan? Y uno no sabe si realmente los están usando para ayudarles o realmente es para odiar a Israel. Que tendrán su motivo, no lo sé, pero da pesar. Da mucho pesar. Y lo complicado de esto, más allá del hecho en sí, que ya es bastante amoral, es como esto también se está repercutiendo en países como los nuestros, que cualquier motivo sirve para desatar violencia. Y al final, son personas que ni siquiera saben ni qué significa del río al mar, del Jordán al mar, cuando uno habla con ellos, cuando también tenemos una cantidad de situaciones brutales al interior de Colombia que nadie quiere atender. Eso también es muy triste. Yo quiero preguntarle a Daniel Briceño cómo interpreta eso, cómo interpreta, porque además, como telón de fondo de las protestas, por esos actos de vandalismo, porque las protestas son válidas y si les duelen los niños de Gaza, claro que tiene todo el derecho a protestar, pero es que esto no eran protestas, esto terminó en un vandalismo y en acoso, en pintar edificios donde sospechan que viven judíos, que eso también es muy delicado. La decisión de Petro está detrás, de telón de fondo, de expulsar del país a la delegación diplomática de Israel, denunciar el Tratado de Libre Comercio vigente con el Estado israelí desde agosto de 2020. Bueno, si es por eso, vamos a ver los derechos humanos de China, eso sí nadie los expulsa. Es decir, aquí hay unas mediciones distintas, Daniel. Mira, Claudia, aquí en Colombia hace 4 días hubo una masacre en Palestina, pero en Palestina Huila, municipio en donde asesinaron 3 personas y se sumó la masacre número 63 en este país durante este año. Más de 153 líderes sociales han sido asesinados y nunca hemos visto una sola protesta ni un solo acto de activismo por parte del presidente. Es más, ni siquiera el presidente ha sido capaz de coger un megáfono y pararse en alguna de las calles del mundo, entre sus múltiples viajes constantes, para denunciar la cantidad de muertos, asesinatos que se están produciendo en los 13 corredores de la muerte que tiene hoy el territorio nacional, según el propio Indepaz. Entonces aquí lo que hay es una narrativa internacional en donde el presidente efectivamente usa la causa palestina y la usa de forma parcial, porque yo quiero recordarle a los que nos están viendo que el conflicto con Palestina estaba recrudecido, estaba mucho más fuerte cuando Joe Biden era presidente de los Estados Unidos. Y en ese entonces Petro sí iba a Estados Unidos y se tomaba fotos con Biden y no decía absolutamente nada. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, pues Petro parece ser que se acordó del tema palestino y vio a Trump como enemigo en el tema de Israel. Entonces, creo que hay un uso político absolutamente hipócrita por parte del gobierno usando la causa palestina con un único objetivo, y es distraer a la gente al interior del país de la verdadera situación y del desastre nefasto del gobierno en materia de seguridad, en materia económica, en materia administrativa y obviamente en materias de salud y más. Esa es una bandera que ellos están levantando en este momento de carácter político con miras al año 2026. Nada de lo que está haciendo Gustavo Petro va a aliviar la situación de la gente en Palestina, absolutamente nada.
Ellos únicamente están tratando de engañar a unos incautos, como bien lo decía Esteban, de crear unas narrativas internacionales para que la campaña en el 2026 verse sobre una situación internacional y no sobre una situación de carácter nacional y de todos los problemas que tenemos como país. Entonces Petro está manipulando la opinión pública usando una causa que no le interesa, porque es evidente que cuando estaba Biden no le interesaba y ahora que está Trump sí le interesa, y ahora que estamos cerca de elecciones le interesa mucho más, y además pues está engañando a millones de jóvenes en Colombia, a los que también les quitó el ICETEX, a los que dejó sin educación, para que mediante una cortina de humo llamada Palestina en Colombia, pues él pueda salir adelante tapando todo lo que ha sido el desastre de su gobierno. Esteban, yo quiero que ahora escuchemos lo que pues han dicho, por lo menos que veamos el video que dejaron grabado estas dos colombianas que iban a bordo de esta flotilla que intentó ingresar a aguas israelíes. El ejército israelí interceptó esta embarcación en aguas internacionales y detuvo a cerca de 400 personas. Ellas aseguran, al igual que el presidente colombiano Gustavo Petro, que esto es un secuestro. Mi nombre es Luna Valentina Barreto. Si estás viendo este video, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación sionistas. Exijo a la Cancillería, al presidente Gustavo Petro y a la comunidad internacional y civil colombiana que aseguren mi liberación y mi pronto regreso a casa. Mi nombre es Manuela Bedoya. Si estás viendo este mensaje es porque he sido secuestrada por las fuerzas ocupacionales de Israel en el marco de la misión humanitaria de la Global Summit Flotilla. Hago un llamado urgente a la solidaridad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil, a la Cancillería de Colombia y al presidente Gustavo Petro para que activen los mecanismos de presión y velen por nuestra integridad física y psicológica. Esteban Román, analista político, hablemos de este punto en particular y específicamente de esta narrativa que maneja el presidente Gustavo Petro. Él asegura que Israel ha cometido un crimen internacional y que estas dos colombianas y los otros 398 tripulantes que fueron detenidos en Israel, pues dice el presidente que no fueron detenidos, sino que ellas fueron secuestradas. Sí, no, es absurdo porque si realmente Israel las dejara a todas estas personas llegar directamente a las costas de Gaza, probablemente no volveríamos a saber de ellas, como tampoco volveríamos a saber de todos estos activistas que van a estos conflictos si fueran a las costas de Sudán o si fueran al Congo, que es donde realmente se necesita su ayuda. La única razón por la que van a Israel estas personas es porque saben de antemano que va a suceder esto, que un país democrático, que un país que observa las normas internacionales como lo es Israel, los va a capturar, los va a tratar bien, como trató bien la última vez a Greta Thunberg cuando la capturó. Les van a dar un lugar donde dormir, les van a dar de comer y los van a enviar de regreso a sus casas sanos y salvos. Ahora quisiera ver que intentaran hacer eso por su cuenta, sin intermediación de Israel, ir a Palestina, ir al Congo, ir a Somalia. Ellos mismos saben que no saldrían vivos. Entonces este es un discurso tramposo y se intentan hacer víctimas cuando en realidad saben de antemano que no están sufriendo nada. Y Esteban, y usted señalaba, ¿qué tal que intentaran llegar a los territorios ocupados por Rusia en Ucrania? ¿Se imagina? Usted mismo lo planteaba. También. Bueno, lo sabemos porque sí hay periodistas que han ido y han intentado documentar las atrocidades que comete el ejército ruso en las comunidades que ha tomado en Ucrania y les pasan cosas terribles. Hay toda clase de abusos, torturas o simplemente desaparecen, son asesinados. Ahí no se atreven a ir y hablan mucho con este tipo de lenguaje diciendo cosas como colonialismo. Pero dentro de su mente ellos creen que el colonialismo solamente puede ser ejercido por gobiernos de países blancos y cristianos, cuando en realidad el colonialismo es exactamente lo que está haciendo Rusia en este momento en Ucrania. Colonialismo es lo que hace China en la región este de su país, donde hay comunidades musulmanas y donde desaparecen por completo su religión y hay escuelas de reeducación para hacerlos olvidar su cultura. ¿Por qué no denuncian eso? Eso sí es colonialismo, eso sí es genocidio, pero de eso se olvida. Pues Esteban y Daniel, vamos a marcar una pausa comercial y los invitamos a que ustedes también participen en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Cuando regresemos estaremos precisamente hablando de esa convocatoria que hizo el Movimiento Global hacia Gaza en Colombia
y que inusualmente y de manera extraña intentó llevar a los manifestantes a protestar en contra de la ANDI, estableciendo una conexión entre la principal asociación de empresarios de Colombia con Israel, algo que fue completamente rechazado por el presidente de esta asociación. Ya regresamos. Los hechos de vandalismo en 3 principales ciudades de Colombia, hechos violentos, agresivos en contra de comercios, son noticia y son protagónicos. Esto ha pasado simultáneamente también en las calles de varias ciudades en España, en Madrid, en Barcelona, en otros lugares. Ustedes también ven las imágenes. Ha sido generalizado. El presidente Gustavo Petro ha incitado a estas manifestaciones. Lo que pasa es que han terminado en estos hechos absolutos de violencia y no se ha atrevido a rechazarlos ni a decir que la violencia no es lo adecuado. Y todo esto se suma también en ese contexto de la flotilla, a través de la cual las que fueron capturadas por parte de Colombia, por el ejército de Israel, mandaron mensajes, pero mandaron mensajes, obviamente estaban pregrabados esos mensajes, porque después cómo los iban a grabar, los dejaron listos. Greta Thunberg también, exactamente el mismo texto le decía a su gobierno que activara los mecanismos. Más de 400 tripulantes detenidos por Israel, las 2 mujeres colombianas, ustedes ya las escucharon, y obviamente a partir de ese momento Petro convoca protestas en contra de la ANDI, protestas que, repetimos, con violencia. El argumento es que la agremiación tiene vínculos con la misión económica de Israel. Daniel Briceño, ¿y qué tiene de malo que los empresarios colombianos tengan vínculos con misiones económicas de Israel cuando es uno de nuestros socios comerciales y muy importante además? Mira, Claudia, lo que está pasando aquí es que no es el tema Israel. Esa es la excusa en estos momentos. Es el tema empresarial. Aquí hay una política de Estado que es antiempresa. Es una política que está avanzando con varios mecanismos de expropiación indirecta que en estos momentos, tanto en Jericó, Antioquia, con las APAS y las ZAPAS, con la reciente publicación de prohibición de temas mineros en todos los departamentos de la Amazonía, pero eso sí, minería formal, porque la minería ilegal pues se permite a toda costa en el gobierno de Gustavo Petro, y mediante la estigmatización y persecución de grandes empresas, de pequeñas y medianas empresas, usando el Ministerio de Trabajo como si fuera una fiscalía de carácter político, usando las superintendencias para intervenir de forma abrupta a empresarios y a gente que presta servicios en el país. Entonces, hoy Israel es otra excusa más para generar un nuevo ataque a la propiedad privada y a la empresa. Yo quiero recordarle a la gente que el fin último de la izquierda siempre es el de apropiarse de los medios de producción. Y entonces la izquierda no descansa hasta que es dueña de los medios de producción. Entonces hoy, basados en Palestina y Gaza, quieren que particulares, que no estamos hablando de relaciones entre estados, estamos hablando de relaciones entre particulares, quieren que empresarios que exportan café, que exportan carbón, que exportan flores a Israel, que además de eso dan empleo formal, generan riqueza para el país, no puedan generar ese tipo de transacciones con Israel. Mira que el extremo de haber expulsado a la delegación que quedaba en Colombia de Israel es absolutamente absurda, porque el presidente ya hace unos 19 meses había roto relaciones con Israel, había sacado al embajador, y lo único que quedaba, Claudia, aquí en Colombia eran los funcionarios de carácter administrativo que garantizan derechos, que garantizan permisos, autorizaciones, que hacen relaciones comerciales para que la gente pueda vender sus productos y para que la gente se pueda desarrollar económicamente. Y los terminan echando esta semana porque no es Israel, es el tema de atacar a la empresa. Y por eso la ANDI, por eso FENALCO, por eso Camacol, por eso Colfecar, que son los gremios que más han sido atacados por el señor Gustavo Petro en los últimos meses, son el objetivo número 1. Entonces están usando a Israel para establecer su verdadera agenda, y es una agenda antiempresa. Una agenda donde el Estado es más importante que quienes producen la riqueza, y están tratando de estigmatizar a aquellos que producen empleo. Entonces, es malo tener empresa en la narrativa de ellos, es malo tener riqueza, es malo que una persona quiera tener un emprendimiento, sí, y esto porque lo que ellos creen y en lo que ellos buscan es que todo el mundo dependa como tal de ellos a través del Estado. Entonces es una narrativa muy fuerte, e Israel y Palestina es simplemente la excusa para poder avanzar en esa agenda.
Daniel, pues la convocatoria del llamado Global Movement to Gaza fue inmediatamente respaldada, tal como lo advirtió el alcalde de Bogotá, por dirigentes políticos de izquierda muy cercanos al mandatario Gustavo Petro, como por ejemplo la precandidata presidencial y ministra de Ambiente Susana Muhammad. Acto seguido, el mismo mandatario escribió que los jóvenes del mundo deberían participar de una huelga general mundial. Gustavo Petro, octubre 1 de 2025. Bogotá sale a las calles por nuestras colombianas secuestradas y que se atrevieron a la solidaridad humana. Jóvenes de todo el mundo deberían citarnos a la huelga general mundial. Daniel, estamos en un año prácticamente electoral, le quedan menos de 12 meses al presidente Gustavo Petro y vemos cómo hay una justificación indirecta no solamente de él a estos actos de violencia en contra del empresariado en Colombia, sino también de una de sus principales alfiles, Susana Muhammad. Ella aseguró que ella pues no apoyó la violencia explícita, pero pues amplificó el llamado que hizo esta organización para que protestaran específicamente en contra de un sector específico. ¿Qué precedentes tiene esto en un año tan complejo como el que le espera a Colombia en los próximos años, en los próximos meses? Un contexto de tanta polarización política. Mira, Jefferson, y esto la gente lo tiene que tener claro. El gobierno está tratando de calcar lo mismo que hicieron en el año 2020-2021, pero ahora con otra bandera o con otros objetivos. Es decir, ellos están tratando de que Colombia tenga una especie de bloqueo a través de lo que se denominó, entre comillas, un estallido social. Y es que el gobierno es evidente que está buscando caos. El presidente lleva varias semanas tratando de provocar a Estados Unidos. El hecho de deliberado para que le quitaran la visa fue absolutamente planeado. El hecho de estar buscando todo el tiempo y estar peleando y estar vendiendo una narrativa de que Estados Unidos está en contra del gobierno Petro y que Estados Unidos quiere interferir en Colombia es lo que busca, en fin último, es que Estados Unidos imponga sanciones de carácter económico. Y eso es una advertencia que hay que hacer. Petro está buscando caos, está buscando que Estados Unidos sancione económicamente a Colombia, que suba los aranceles, porque recuerden lo que él dijo durante las elecciones de Venezuela. Y es que un país con intervención de Estados Unidos o un país bloqueado no es un país democrático. Y entonces ahí yo sí quiero hacer una advertencia. Él está abonando el terreno para desconocer cualquier tipo de elección o resultado electoral el próximo año a través de ese tipo de discursos. Pero en segundo lugar, también comienzan a haber cosas muy parecidas al año 2020 y 2021. En la carrera séptima con calle 72 se comienza a generar un foco de bloqueos constante, muy parecido a la forma en cómo inició este mismo foco, pero en el Monumento de los Héroes un poquito más al norte en el año 2020 y 2021. Además, y en tercer lugar, tienen un enemigo perfecto. En ese entonces el enemigo era Iván Duque, pero ahora el enemigo es el empresariado que apoya supuestamente un genocidio en Palestina, y bajo esa narrativa ellos van a movilizar su gente y van a movilizarla ahora con muchos más recursos y sobre todo con mucha más fuerza, porque contratistas como el señor Villalobos, muy bien pagos, pero sobre todo muy bien organizados y estructurados por el gobierno, van a hacer la tarea muy bien en la calle. Y entonces en un contexto de caos, ellos van a llevar el país a unas elecciones totalmente polarizadas, de tal forma que el señor Gustavo Petro pueda comenzar a imponer sus narrativas, pero sobre todo de tal forma que la gente tenga miedo literalmente de salir a votar o de salir a ejercer su derecho democrático. Entonces, aquí es una advertencia. Esto está calcado. Colombia lo vivió en el año 2020 y en el 2021 y lo están tratando de revivir, ya no con la excusa de una reforma tributaria, sino con el tema de Palestina y los empresarios que supuestamente, según ellos, apoyan un genocidio, en las palabras literalmente del señor Villalobos. No, y muy grave, porque además esto hay que sumarle que ya las organizaciones criminales se han extendido de tal manera en que el dominio de municipios ya llega cerca a los 400 en cifras oficiales. Hay más de 350 municipios con presencia permanente, activa o esporádica, pero son muchísimos. Colombia tiene 1.110 municipios, casi la mitad de los municipios ya tienen presencia de organizaciones criminales que han ido aumentando su pie de fuerza, sus combatientes de una manera exageradísima, ELN, FARC, Clan del Golfo y organizaciones
organizaciones criminales que obviamente hacen constreñimiento al votante y esto es gravísimo porque es incontrolable. Ojalá no lo sea. Daniel Briceño, concejal de Bogotá, muchas gracias por acompañarnos. Muy importante esa denuncia, quienes están detrás de esta violencia programada, contratista del Estado, contratista de la presidencia, gravísimo. Estaremos entonces siguiendo esa denuncia, Daniel, gracias. No, a usted, Claudia, a Jefferson, a Esteban y a todos los que nos vieron en la noche. Gracias. A Esteban le pido que me espere un momentico, vamos a comerciales para concluir con usted sobre un tema concreto que fue pues un tema de impacto cuando Petro dice que apenas llega a Colombia va a abrir los formularios para enlistar colombianos a ir a luchar allá en Gaza. Ya regresamos. Seguimos en el programa La Noche. ¿Se acuerdan ustedes cuando Gustavo Petro hace apenas unos pocos días gritaba con ese megáfono allá, creyéndose y sintiéndose un gran líder internacional, proponiendo que crearía un ejército, que le propondría a la ONU crear un gran ejército, más grande que el de los Estados Unidos para ir a combatir en Gaza, y que apenas llegaba a Colombia su gran aporte es abrir los formularios para inscripciones? Bueno, hay periodistas que han estado buscando cuántos van, quiénes se han inscrito y sobre todo ese círculo que apoya esta iniciativa. La congresista Isabel Cristina Zuleta, una de las que más respalda todas estas ideas de Gustavo Petro, fue consultada por el periodista Daniel Maldonado. ¿Se va a enlistar? Miren lo que contestó. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Me alegra mucho. Me gustaría, senadora, sí, me gustaría saber si usted se va a enlistar para pelear a Palestina. ¿Por Palestina va a ir allá? Que si se va a enlistar para ir a pelear a Palestina, como lo propuso su presidente Gustavo Petro. Sí. Enlistar. Pues primero no soy de la reserva. Pero la invitación es para todos los colombianos. ¿Usted iría? ¿Y en su caso usted iría a pelear? Por ahora estoy haciendo mi curso de seguridad y defensa. ¿Pero iría a pelear, sí o no? No, lo que pasa es que ellos... Lo que creo es que los que van a pelear son los que tienen las capacidades. Primero entrenémonos, pero estaría dispuesta a entrenar. Va a pelear, ¿sí? Después de entrenarme, porque hoy no estaría en la capacidad, necesito entrenamiento. Listo, gracias. La senadora Isabel Zuleta me acaba de confirmar que va a ir a pelear a Palestina. Mientras su país cae y mientras las disidencias de las FARC y otros grupos al margen de la ley aumentaron, escuchen bien, un 50%. Y día a día se están muriendo las personas. Ella prefiere ir a pelear por un país ajeno, pero no pelear por su propio país. No estoy preparada. Tienen que ir quienes estén preparados a una guerra. Yo me estoy preparando, pero aún no estoy preparada, decía Isabel Cristina Zuleta. ¿Qué tanto es el impacto de Gustavo Petro en todos estos temas de impacto internacional, por supuesto? ¿Qué tanto lo tiene el presidente de Colombia? ¿Es el gran líder internacional como él se siente y se lo imagina? ¿Sí lo logra? Bueno, creo que hay dos dimensiones diferentes aquí. Una es las zonas reales de tomas de decisión, donde realmente se decide qué tanto es la presión diplomática, qué tanto se influencia el aspecto militar, el aspecto económico. En esos círculos de decisión es risible, todos se ríen de Gustavo Petro. Ahora hay un sector al que él quiere llegar, que es principalmente doméstico de su base, y también hay un sector izquierdista, internacional, radicado en otras partes de Latinoamérica y en otras partes del mundo, un sector predominantemente anti-estadounidense y anti-israelí, que por supuesto toma esto como una gran idea y sí lo considera un héroe. No sé qué tanto a Petro le puede beneficiar eso, no creo que le pueda beneficiar mucho internamente tener a ese otro sector. Desconozco la situación interna de Colombia para saber qué tanto en su base esto energiza a su base como para hacerlo tener triunfos electorales posteriormente, pero al menos en el círculo de tomas de decisiones absolutamente nadie toma en serio lo que dijo Gustavo Petro. Muchas gracias, Esteban Román, por habernos acompañado, periodista especialista en conflictos internacionales y analista político. Una feliz noche, Esteban. Muchas gracias a ustedes. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia hasta nuestra próxima emisión.